Bien, trataremos en este video las estructuras iterativas. Vamos a ver qué son las estructuras iterativas. Las estructuras iterativas no son más que sentencias que nos van a permitir repetir varias veces un proceso, una función o un método de acuerdo a alguna condición lógica que expresemos pues, al implementar estas estructuras. ¿Qué tipos de estructuras iterativas vamos a trabajar en esta asignatura? Vamos a trabajar cuando se conoce la cantidad de datos a procesar y para ello vamos a utilizar la sentencia llamada for o la estructura iterativa for. Solo cuando conocemos la cantidad de datos que vamos a procesar. El enunciado de los ejercicios nos aportará este dato, la cantidad de datos que vamos a procesar. El otro tipo de estructura iterativa que vamos a manejar es cuando se desconoce la cantidad de datos a procesar. Y para ello vamos a utilizar la sentencia while o existe la otra llamada do while. Cualquiera de las dos son útiles para trabajar cuando desconocemos la cantidad de datos que vamos a procesar. Muy bien, ¿cómo funcionan las estructuras iterativas? Las estructuras iterativas son las que nos van a permitir, como ya se dijo en la diapositiva anterior, que se repitan más de una vez los procesos, las funciones o los métodos que queramos. En esta gráfica, el círculo indica que lo que está dentro del ciclo, ¿verdad? O del círculo va a tener frecuencia múltiple, es decir, allí es donde vamos a colocar todas las instrucciones que queremos que se repita más de una vez. En donde dice acá condición lógica es donde vamos a colocar la estructura iterativa con la respectiva condición, sea que conozcamos los datos a procesar o sea que los desconozcamos. Pero todo lo que coloquemos fuera del ciclo y antes de él va a tener una frecuencia única, es decir, todas las instrucciones que están antes del ciclo se van a repetir no se van a repetir, sino que se van a ejecutar solo una vez. Todo lo que esté dentro del círculo se va a ejecutar el número de veces que indique la condición lógica. Por eso la frecuencia es múltiple. Y todo lo que esté fuera del ciclo después de este también tiene frecuencia única y se ejecuta solo una vez. Entonces, las estructuras iterativas van a estar a este nivel con la condición lógica e indicarán el número de veces que se ejecutarán las sentencias que están dentro del ciclo. Un ejemplo, vamos a hacerlo mediante una representación gráfica. Aquí tenemos el ejemplo y dice, de una sección se solicita el código y de cada estudiante el nombre y nota final. Calcule el promedio de la sección. Este es un ejercicio sencillo que nos muestran allí. Cuando leemos el enunciado, vemos que no nos están dando la cantidad de datos a procesar. Solo nos están diciendo que hay una sección y aparte de eso nos están diciendo que nos están dando la información de cada uno de los estudiantes, su nombre y la nota final. Pero no nos están diciendo el número de estudiantes que conforman la sección. Quiere decir entonces que en este caso vamos a utilizar como estructura iterativa o un while o un do while. Cualquiera de los dos van a ser sentencias iterativas útiles para usar en este caso. Vamos a representarlo gráficamente, ¿verdad? Aquí tenemos el círculo, pero recordemos que lo que coloquemos dentro del círculo se va a repetir n veces y lo que se coloque antes del ciclo se va a ejecutar solo una vez o va a tener frecuencia única y todo lo que coloquemos después del ciclo va a tener también frecuencia única, es decir, se va a ejecutar solo una vez. Aquí vemos que nos están solicitando que de una sección vamos a solicitar o vamos a leer el código de esta. Este sería una instrucción. Bueno, aquí les estoy colocando el tipo de estructura iterativa que podemos utilizar, o el while o el do while. Sigamos, entonces vamos a leer el código de la sección. Sería una instrucción que estaría antes del ciclo.
porque nos dicen que es una sección. ¿Okay? Entonces vamos a leer el código de la sección solo una vez. Luego tenemos que procesar los datos de cada estudiante, el nombre y la nota final. Entonces debemos leer el nombre del estudiante y su nota final. Pero como son varios estudiantes, entonces la lectura del nombre y la nota se haría dentro del ciclo. Por eso, leer nombre y nota final serían instrucciones que irían dentro del ciclo, según esta gráfica que acabamos de explicar. También nos dicen que debemos calcular el promedio de la sección, y el promedio de la sección iría fuera del ciclo, porque estaríamos, la ejecución de esta instrucción nos estaría arrojando el promedio de una sección. Sin embargo, para trabajar con promedio está involucrado un acumulador y un contador, porque aquí no sabemos la cantidad de estudiantes que vamos a procesar. También debemos acumular la cantidad de notas finales para poder calcular el promedio. Entonces, los acumuladores y los contadores, ellos serían instrucciones que se realizan dentro del ciclo. Por lo tanto, la instrucción acumular notas y contar los estudiantes serían propias o estarían dentro de la estructura selectiva, de la estructura iterativa. De esta manera entonces se ejemplifica cómo funcionan las estructuras iterativas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, un poquito del for. La sentencia for, ella se utiliza, ya lo mencionamos, cuando se conoce con exactitud la cantidad de elementos que vamos a procesar. ¿Cuál es el formato o la sintaxis que utiliza el for? El for debe ser inicializado, ¿verdad? Y debe ser utilizarse una variable que es declarada e inicializada en un valor. Acá yo les coloco que la instrucción for consta de tres partes. La primera es la creación e inicialización de la variable de control de la iteración. En este caso, la variable de control del for va a ser la variable i, donde vamos a declararla y decimos que es de tipo entero. Esto es importante que entiendan que todas las variables que vamos a utilizar para controlar los for siempre son variables enteras, no se declaran de otro tipo, son enteras. Entonces, i es una variable control que va a ser de tipo entero y se le debe asignar un valor inicial. La otra parte del for, fíjense que tenemos un punto y coma acá. Después de la instrucción, después de la declaración e inicialización, colocamos un punto y coma. La segunda parte es la variable control debe tener un tope. Ella se va a ejecutar siempre y cuando el valor de ella sea menor que un valor final. Por eso se dice que el for se realiza cuando conocemos la cantidad de elementos a procesar. Si la cantidad de elementos a procesar son 18, entonces sería i menor que 18. En este caso sería el valor final o el tope de esta estructura. Y punto y coma, y la tercera parte de esta instrucción es el incremento. Vemos el valor de la variable control, sería i va a ser igual a i más 1. De esa manera incrementamos el valor de la variable control. Y automáticamente ella sola va a ejercer el control de la cantidad de veces que se van a ejecutar las sentencias que están dentro del for. Aquí tenemos un ejemplo. Si se desea procesar las notas finales de 20 alumnos, la instrucción for quedaría de la siguiente manera. Aquí yo estoy utilizando una variable llamada j, que la declaro, por supuesto, entera, le asigno un valor inicial de 0 y digo que j va a ser menor que 20, porque son 20 estudiantes los que se van a procesar. Y se incrementa la variable control. J va a ser igual a j más 1. Las instrucciones que se coloquen acá, dentro del for y entre las llaves, se van a ejecutar 20 veces. La otra estructura iterativa es el while. El while se utiliza cuando no conocemos la cantidad de datos a procesar. La sentencia permite que los datos se lean mientras la respuesta que suministra el usuario sea de continuar el procesamiento. Es decir, ella permite una interacción con el usuario, quien va a decidir cuándo parar la iteración. La estructura se muestra en el siguiente ejemplo, en donde la sentencia
se repetirán, estas sentencias que están acá, ¿verdad? Se van a repetir si la variable respuesta es igual a 1. Pero cuando trabajamos con while, siempre va a ser necesario, como ya se mencionó acá en la parte superior, debe haber una interacción con el usuario. Debo preguntar si desea proseguir procesando los datos y debo indicarle cuál es el valor que debe ser verdadero en la condición del while para que se pueda mantener en el ciclo o se pueda mantener la iteración. Como ustedes pueden ver, tengo aquí while y coloco una condición y digo que respuesta es igual a 1. Solamente si respuesta es igual a 1 es que él se va a ejecutar. Se ejecutan las sentencias correspondientes al ejercicio y finalmente preguntamos, presione 1 para seguir procesando o cualquier otra tecla para salir. Cuando el usuario presiona 1, quiere decir que se mantiene en el ciclo y se vuelven a repetir las mismas sentencias. Cuando el usuario presiona cualquier otra tecla, entonces el valor de respuesta no va a ser 1, sino que va a ser otro valor. Eso indica el fin del ciclo, ¿verdad? El fin de la ejecución de esta sentencia. La otra estructura es el do while. El do while en este tipo de estructura se necesita también, al igual que el while, una variable control para finalizar el procesamiento de la sentencia, ¿verdad? Y es obligatorio leer el valor para poder mantenerse en el ciclo o al contener el valor que va a detener la ejecución. Aquí tenemos la estructura. Se declara una variable control, se escribe do y entre paréntesis, entre llave que abre y llave que cierra, las sentencias que queremos que se ejecuten, que se realicen, ¿verdad? Y al final es que realmente realizamos la condición. A diferencia del while, que el while, fíjense que en el while la verificación de la condición se hace inmediatamente antes de entrar a ejecutarse las sentencias. Mientras que en el do while, no, en el do while entramos, ejecutamos la sentencia y después es que preguntamos, ¿verdad? Ahora, un ejemplo, aquí tenemos solicitar números por teclado hasta que alguno sea menor a 5. Tenemos la instrucción do, ¿verdad? Abrimos llave, cerramos llave y las instrucciones que se van a ejecutar iterativamente sería ingrese un número, se lee el número y después es que preguntamos, ¿verdad? Si número es menor o igual a 5, ¿verdad? Él se va a mantener. Cuando la variable número tome un valor mayor a 5, se detiene la ejecución de esta iteración. De esta manera, entonces, hemos explicado brevemente lo que son las estructuras iterativas.